Así suena la energía renovable de Celsia en acción. Imagina pequeñas centrales hidroeléctricas fluyendo al ritmo de los ríos, generando energía limpia y sí, cuidando el medio ambiente. ¿Te suena? En Celsia lo estamos haciendo. La energía hidroeléctrica es renovable y nos permite cuidar el agua y las cuencas de nuestros ríos. Todo está conectado y todo lo conectamos con la energía que quieres. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Y todo el mundo aquí suma, lo que sé mi gente suma, la energía que tú quieres suma, y cuando bailas libre suma, yeah, dale sin miedo y suma, haz lo que tú quieres suma, las caras de mi gente suman, solo baila libre y suma, yeah, energía, yeah, energía, yeah, somos energía, yeah, energía, yeah, yeah, energía. Vamos. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia, y queremos darles la bienvenida a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2024. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos, y Carlos Solano, líder de asuntos regulatorios. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia, y hoy también estamos transmitiendo este espacio a través de la red social X. Las preguntas están habilitadas para quienes se hayan conectado en el enlace web del aplicativo Zoom. Esta conferencia, para quienes están en Zoom, cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice interpretación en la parte inferior de la pantalla, y ahí encontrará pues todas las instrucciones para poder oírla en el idioma que prefiera. Les agradecemos por estar conectados a nuestra teleconferencia, y a continuación le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Gonza. Un saludo para todos los que nos están acompañando hoy, a todo el equipo de Celsia que está aquí para ayudar a resolverles las inquietudes y poderles contar con mucho detalle todo lo que hicimos en el primer trimestre y lo que nos espera para el resto del año. Estamos pues conectados por Zoom y estamos pues en vivo en X, así que bienvenidos todos. Quiero iniciar haciendo referencia a nuestro programa de recompra de acciones. Es muy importante hacer un recuento de los resultados que tuvimos en el mecanismo independiente bajo la modalidad de construcción del libro de ofertas que cerramos ayer. Recibimos aceptaciones totales por 7.11 millones de acciones. El precio de corte definido por la comisión especial fue de 4.300 pesos, por lo que se adjudicaron 4.65 millones de acciones por un valor de 20.000 millones de pesos, igual a lo ofertado. Queremos decirles que si uno hace este análisis, recibimos relativamente un bajo número de aceptaciones a la oferta, y nos llamó pues poderosamente la atención. Pensamos que iba a haber mucha más oferta de acciones de Celsia, y el rango estuvo bastante disperso en las mismas, lo cual puede ser una interesante señal de los inversionistas que estén percibiendo valor en la compañía. Con esta adjudicación, el programa de readquisición ya alcanza los 37.400 millones, lo cual equivale a un 12.47% de los 300.000 millones aprobados por la Asamblea. Una vez se cumplan las operaciones de la recompra por mecanismo independiente, vamos a retomar el mecanismo transaccional. Esto lo haremos el 9 de mayo, ya que ese mecanismo transaccional nos va a permitir estar presentes en el mercado para seguirle generando liquidez a la acción por un monto cercano a los 460 millones de pesos. Estamos, la verdad, muy satisfechos cómo se ha venido desarrollando este programa y cómo el mercado ha venido reconociendo
los resultados del mismo. Desde el anuncio del proceso de recompra, el precio de la acción de Celsia ha aumentado ya un 60%. El volumen promedio transado creció 3.7 veces comparado con lo presentado en el 2023. Eso es para nosotros uno de los factores más relevantes y más importantes cuando la Asamblea tomó la decisión de asignar recursos por 300.000 millones de pesos en 3 años para este programa. Este programa lo hemos venido acompañando también de un tema pedagógico y es que a través de nuestras redes sociales de X y de LinkedIn hemos estado dando todos los detalles de cómo se desarrolla el programa diariamente y hemos aprovechado también para entregarles contenidos de interés sobre la compañía para que se vayan familiarizando más con todo nuestro tema. Entonces, ese es el capítulo donde les damos el dato. Hemos comprado ya pues 37.000 millones de pesos y estamos en un precio promedio ya de adquisición ponderado de 3.946 pesos en el programa por acción. Muy bien, hablemos ahora del niño. Estamos cruzando el umbral y dejamos atrás el fenómeno del niño 2023-2024. Este es un momento clave para la compañía, ya que genera puntos de comparación complejos. Quisiéramos recordar entonces lo que vimos en el fenómeno del niño del 2015 y 2016 y cómo nos preparamos con esas lecciones para sobrepasar lo que nos venía en el niño del 23-24. En aquel entonces, la compañía atravesaba grandes desafíos que nos llevaron a reportar unos resultados muy malos en el ERI por la operación en Colombia. Una EBITDA de solo 298.000 millones con un margen del 12.7% y una pérdida neta atribuible a la controladora de 82.000 millones de pesos. O sea, fue un año muy duro, el 2015 y el 2016. La coyuntura presentó necesidades de caja complejas que para sortearlas tuvimos que, la verdad, tomar un ahorro muy importante que tenía la compañía en inversiones de portafolio, en acciones de Grupo Sur especialmente. Decretamos por primera vez en la historia de la compañía en el 2016 un dividendo en acciones que los accionistas tomaron a un precio de 3.300 pesos en su momento y esto nos permitió superar problemas de caja que veníamos acumulando de ese fenómeno del niño tan complejo. Así pues, esta experiencia nos llevó a replantear la estrategia competitiva y a reconfigurar los activos en Colombia para enfrentar de una manera distinta y que nos generara resiliencia a un próximo evento del niño. Así que durante estos 6, 7 años nos propusimos hacer la compañía más resiliente. Vendimos entonces activos térmicos como fue la zona franca Celsia, 610 megavatios de capacidad. Desarrollamos un portafolio amplio de proyectos solares, siendo pioneros en ese segmento en Colombia. Construimos a Tesorito, una termoeléctrica a gas con 200 megas de capacidad, pero altamente flexible por su configuración, completamente diferente a lo que era Zona Franca Celsia, que es una planta térmica grande, de ciclo combinado, compleja de operar. Y adicionalmente tuvimos una expansión con la compra de activos de distribución y el negocio de comercialización en Tolima, creciendo así nuestro mercado no regulado de una forma bastante vibrante, por decirlo menos. Es cierto entonces que el fenómeno del niño para el negocio de generación con una base hidro como la que tenemos nosotros representa siempre pasar por una situación crítica. Es decir, nosotros siempre que entramos a un crítico nos amarramos a un fenómeno del niño, nos amarramos los cinturones. Sin embargo, con la debida preparación que tuvimos en la reconfiguración de los activos, de los equipos, nuestro objetivo siempre va a ser continuar teniendo una compañía rentable y con resultados positivos en un contexto del niño. Entonces, veamos ahora un poco qué fue lo que nos pasó durante este fenómeno actualmente. Entonces, fíjense, desde el 2015 al 2016 nos fue durito, nos reconfiguramos y vamos a mostrarles entonces este ejercicio para poder comparar niño contra niño. Al cierre del primer trimestre, el volumen agregado de los embalses de Celsia fue del 33% y estamos iniciando el mes de mayo con un volumen del 44%. O sea, ya una recuperación muy buena de nuestros embalses que están básicamente ubicados en el suroccidente colombiano.
Ninguno de estos niveles alcanza los mínimos históricos para la fecha y el nivel de nuestros embalses hoy se encuentra en mejores condiciones respecto al fenómeno del 2015-2016. Así que esperamos poder tener unas mejores condiciones y posibilidades de generación. Para nuestros principales recursos se proyecta un incremento paulatino de los aportes hídricos con una estabilización cercana a los promedios históricos para la segunda mitad del año. Basados en las agencias climáticas internacionales, se espera una transición del Niño a ENSO neutral entre abril y junio, o sea que estamos entrando en una época ya de neutralidad, pero tenemos pues lo que se llama la famosa barrera de la primavera que dificulta un poco las predicciones y esperamos que entrara una niña, la probabilidad es del 62% entre junio y agosto del 2024. O sea que un periodo muy seco vamos a pasar a un periodo posiblemente con aportes hídricos por encima de la media. Entonces veamos un poco si logramos ese efecto de resiliencia en este niño. Durante los 6 meses del niño, nuestros ingresos fueron de 2.9 billones, un 24% por encima del 2015-2016. No obstante, los costos fueron apenas un 8% superiores y la ganancia bruta pasó a ser de 709 mil millones de pesos, un 143% más que en el niño anterior. El EBITDA a su vez ascendió a 754 mil millones, un 153% superior, y el margen fue en promedio 25.7%, más de 2 veces que el registrado en ese 2015-2016. Este desempeño operacional nos permitió pasar de una pérdida neta de 10 mil millones en el 2015-2016 a una ganancia de 182 mil millones en el 2023 y 2024, aún considerando que los gastos financieros por los indexadores son 2 veces los causados en ese mismo periodo. Incluso al comparar solo el primer trimestre del año 2024 con el 2016, el EBITDA fue superior en un 56% y el resultado neto y de la controladora pasaron de unas pérdidas de 6 mil millones y 26 mil millones respectivamente a ganancias por 35 mil millones y 25 mil millones de pesos. Entonces queríamos compartir estos resultados porque son una muestra clara de la potencia de la estrategia, de ese cambio de rumbo que hicimos en ese momento crucial y esto nos ha permitido pues salir adelante. Nosotros estamos, la verdad, pues celebrando que pasamos del niño con esa mirada de resiliencia que traíamos, así que eso nos permite hoy celebrar un primer trimestre que no se puede comparar contra el primer trimestre del año pasado, lógicamente porque un niño no se puede comparar sino contra otro niño, por eso les quisimos hacer este ejercicio detallado y contarles pues que de verdad celebramos. Seguramente ahorita cuando Esteban nos dé el reporte financiero podremos hablar un poco de las perspectivas para el resto del año y un poco cómo esperamos cerrar el resto del año. Bueno, este capítulo queremos complementarlo con una revisión completa de los asuntos regulatorios que están pues muy de boga hoy en las noticias. En las últimas semanas han publicado diferentes resoluciones CREC que buscan aumentar la oferta de energía ante el fenómeno del Niño, haciéndole también frente a la situación de los embalses a nivel nacional y mediar así el uso de la energía. Entonces vamos a invitar aquí a Carlos Solano, nuestro líder de regulación, de asuntos regulatorios. Carlos, bienvenido para que nos cuentes un poco a nuestros inversionistas y oyentes un poco qué está pasando en ese frente regulatorio. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días para todos. Como mencionabas, en las últimas semanas hemos visto una gran actividad regulatoria tanto por parte del Ministerio de Minas y Energía como la CREC, la cual, por cierto, volvió a tener quórum para deliberar recientemente, pero donde insistimos en la importancia de que el gobierno nombre en propiedad la totalidad de los comisionados para que esta institución opere adecuadamente. La mayor parte de las normas emitidas, como mencionabas, tienen relación con la condición de bajo nivel de embalses y aportes hidrológicos que se presentó a finales del mes de marzo y comienzos de abril, donde los principales efectos de dichas medidas fueron los siguientes. Por un lado, hubo una medida que propendía por incorporar en el despacho una generación térmica mínima de forma forzada, donde la cantidad que no se lograra en el despacho obtenido a través de las ofertas diarias a la bolsa de energía que hacemos normalmente las empresas, se programaba como generación de seguridad, lo cual implica
que esta generación adicional debía ser pagada por todos los colombianos a través del concepto de restricciones que hace parte de la fórmula tarifaria, independientemente del nivel de contratación del comercializador que atienda a dichos clientes. La meta de generación térmica mínima llegó a estar en el máximo de la capacidad térmica disponible y recientemente, dado el incremento de lluvias, se ha disminuido a cero. Es importante mencionar que Celsia y la mayoría de las empresas del sector recomendamos al gobierno que si consideraba pertinente intervenir, era mejor hacerlo activando el estatuto de desabastecimiento, una medida que existía de tiempo atrás y que recoge los aprendizajes de eventos niño anteriores, la cual permite incorporar en el despacho diario la generación térmica que se considera necesaria de una manera más técnica. Adicionalmente, se definió forzar la generación de las plantas hidro que tuvieran en su embalse más de 20 días de generación almacenada, medida que aún se mantiene y produce distorsiones en el mercado. Por último, quiero destacar una medida que buscaba incentivar el ahorro de energía mediante una línea base de consumo para cada cliente, donde se premiaba a quienes consumían menos y castigaba a quienes consumían más. Sin embargo, la CREI recientemente desmontó esta medida antes de que se pudiera aplicar por parte de las empresas. Consideramos que en los últimos días, como mencionabas, se vienen normalizando las lluvias, por lo que se debería permitir que el mercado opere sin intervención para que cada empresa gestione sus recursos buscando un equilibrio entre recuperar el nivel de los embalses y evitar vertimientos al final del año, dado el pronóstico de ocurrencia de un fenómeno La Niña en el segundo semestre. Perfecto, Carlos. Seguramente ahorita en las preguntas podremos darle un detalle de algunas de esas medidas y si alguien quiere claridad se las daremos con todo gusto. Ahora pasemos entonces a ver un poco los resultados del primer trimestre, resaltando los elementos más importantes. Desde nuestro negocio de servicios de energía, en el segmento de generación tuvimos 661 gigavatios hora generados desde nuestras plantas hídricas. Eléctrica alcanzó 48 gigavatios hora, Centroamérica aportó 57 gigavatios horas para un total de 766 gigavatios hora generados. Los compromisos comerciales de generador fueron de 1.249 gigavatios durante el trimestre, 8% más que el año anterior, lo cual nos dejó una exposición neta compradora en la bolsa, que así, después de las compras en contratos y las representaciones comerciales, llegó a ser de 128 gigavatios hora. En 2023, esta misma exposición fue neta vendedora por 2.287 gigavatios en el trimestre. En el segmento de comercialización, las ventas de mercado regulado, no regulado y de energía fotovoltaica sumaron en el trimestre 1.064 gigavatios hora, presentando un aumento del 13.6% frente al mismo trimestre del año anterior. En nuestro negocio de gestión de activos, resaltamos los resultados de la plataforma solar C2 Energía, que con sus 300 megavatios en operación registró una generación de 127 gigavatios hora, con un crecimiento del 16.6%. Sumó 44.000 millones en ingresos en el trimestre, representando un aumento del 152% y una EBITDA de 37.137 millones de pesos. Esta plataforma tiene actualmente 308 megavatios en construcción y en fase de desarrollo otros 522 megavatios que esperamos nos asignen puntos de conexión a mediados de este año. Con la plataforma de Caoba, la de transmisión, en este trimestre se efectuaron ventas de 2 proyectos en el Valle y 1 en Tolima, en cumplimiento del contrato BOT. Esto significa ventas que se desarrollan, de activos que se desarrollan y se construyen en Celsia, Colombia, y se le trasladan a la plataforma de Caoba una vez entran en operación. Al cierre de marzo, los activos totales de la plataforma ascienden ya a un valor de 2.18 billones de pesos. Los ingresos en el trimestre sumaron 86.000 millones, una variación positiva del 34.1%, y el EBITDA alcanzó 74.196 millones de pesos. Por su parte, nuestra plataforma térmica, el Tesorito, presentó una generación de energía en función del cumplimiento de sus obligaciones de energía en firme, sus OEF, y alcanzó 98.6 gigavatios hora, que fue menor a la registrada en el 2023. La plataforma tuvo ingresos por 89.910 millones de pesos, con una reducción año a año del 35.8%, y alcanzó un EBITDA de 35.878 millones de pesos.
Esta plataforma, con sus obligaciones de cargo por confiabilidad, pudo tener el recurso de gas como lo tenemos comprometido con los proveedores y sin ningún problema pudimos actuar cuando fuimos llamados o requeridos por el sistema para cumplir nuestras obligaciones. La plataforma Laurel, al cierre de marzo, esta plataforma es la de, digamos, la energía solar distribuida a pequeña escala, por debajo de 8 megavatios, ya integra más de 90 sistemas fotovoltaicos. Alcanzamos 3.900 millones de pesos de ingresos, un crecimiento del 29.5% frente al año anterior, una EBITDA de 1.278 millones, y estos sistemas representan ya 34.2 megavatios de capacidad instalada y una generación acumulada en el 2024 de 10.13 gigavatios hora. Ahora, para darles más detalles de los temas financieros, Esteban, nuestro líder financiero, nos va a pasar a contar brevemente los detalles. Hola, Esteban. Hola Ricardo y buenos días para todos los que hoy nos acompañan en esta llamada. Como siempre, el análisis detallado del estado de resultados y la demás información financiera la pueden consultar en los reportes que se publican en nuestro sitio web de inversionistas. En el primer trimestre, los ingresos consolidados sumaron 1,37 billones, disminuyendo un 8,7% frente al mismo periodo del 2023, producto de la menor disponibilidad hídrica para la generación, de la cual ya habló Ricardo anteriormente, y que explica el menor volumen de energía vendida tanto en bolsa como en contratos. Por otro lado, en uso y conexión de redes ya no se presentan los ingresos de las convocatorias STN de Tolú Viejo, pues estos ya pertenecen a la plataforma Caoba y los vemos entonces reflejados en los resultados que consolidamos del método de participación patrimonial. Por el lado del segmento de comercialización, los ingresos aumentaron un 23,4% por una mayor demanda tanto del mercado regulado como del no regulado, dados los comportamientos que generan las altas temperaturas, así como el ingreso de nuevos clientes, particularmente al mercado regulado. En la distribución de ingresos totales por negocio, el 86% lo aporta el negocio de servicios de energía, con 1,18 billones de pesos, y el negocio de gestión de activos aporta el 14% con 190.474 millones. Por su parte, los costos de ventas del trimestre alcanzaron 1,06 billones, registrando un incremento del 6,4%, fundamentalmente debido al incremento en los costos de generación por el fenómeno del Niño, mayor consumo de combustibles, mayores depreciaciones y amortizaciones por la capitalización de activos relacionadas con la gestión de pérdidas y también la amortización de los usufructos de los predios de las granjas solares. Los gastos administrativos alcanzaron casi 88.000 millones de pesos, con un aumento del 5,8%, por debajo 160 puntos básicos respecto a la variación anual del IPC. El incremento se debe principalmente a honorarios por asesorías jurídicas y financieras, así como el deterioro de cartera por cobrar. El EBITDA alcanzó los 325.983 millones y el margen EBITDA del trimestre se ubicó en 23,7%. Es importante mencionar que lo esperado de margen para un trimestre enmarcado por el fenómeno del Niño debería estar en un rango entre el 10 y el 15% por la prevalencia de la generación térmica y la disminución del componente hídrico. Si bien el EBITDA y el margen están por debajo de lo registrado el año anterior, supera las expectativas gracias a la preparación que tuvimos de los activos desde años antes. Pasando a la distribución del EBITDA total, el 91,6% lo aporta el negocio de servicios de energía, con 298.501 millones de pesos, y el margen EBITDA en ese segmento es del 26%. Y el negocio de gestión de activos aporta el 8,4% con 27.482 millones. Este EBITDA de gestión de activos corresponde realmente al EBITDA con el cual nos remuneran la actividad de gestión de activos y no corresponde al EBITDA que cada uno de los vehículos de inversión obtuvo en el trimestre, el cual fue de 112.000 millones de pesos que no se ven reflejados en este EBITDA que les acabo de contar. En total, entonces, el EBITDA que gestionamos, considerando el EBITDA consolidado y el EBITDA que cada uno de los vehículos obtiene, es del orden de 437.000 millones de pesos y las plataformas representan casi un 26% de ese total. Los gastos netos financieros, incluyendo diferencia en cambio,
alcanzaron los 664.000 millones de pesos, ya disminuyendo un 30% frente al trimestre del año anterior. Durante este trimestre realizamos mejoras en las condiciones crediticias que, sumadas al comportamiento de los indexadores, permitieron ya para estos 3 meses reducir cerca de 150 puntos básicos el costo de la deuda frente al cuarto trimestre del 2023 y nos pone claramente en una senda decreciente de nuestro costo de endeudamiento, la cual esperamos que se consolide al final de este año. Los impuestos a las ganancias fueron de 21.000 millones de pesos y disminuyeron un 68% debido claramente a la menor utilidad antes de impuestos. Los resultados del primer trimestre del 2024 llevaron una ganancia neta de 29.688 millones, con una disminución del 76% frente al mismo periodo del año anterior, debido a los efectos del fenómeno del Niño, y la ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora fue de 21.479 millones de pesos. Quisiera mencionar, no lo hice a lo largo de cada uno de los ítems individuales, pero los resultados financieros, este año tenemos una comparación muy fuerte contra el primer trimestre del año anterior de la desinversión de los activos que hicimos en Centroamérica el año pasado. Entonces, si hago los proforma de Centroamérica y los comparo sin los resultados de los activos del año anterior, tenemos entonces lo siguiente para esa región. Para los ingresos, que hubieran disminuido un 23% versus un 67% que se ve en los resultados comparativos. El EBITDA es de 73,6% versus un 105,9%. Los gastos financieros reducen un 0,9% versus 90% que se muestra en las cifras. Y la ganancia neta logra disminuir, en lugar de disminuir, 215%, mejora un 13% frente al primer trimestre del año anterior. Frente a las cifras de endeudamiento, la compañía cerró el trimestre con una deuda consolidada de 5,27 billones y un indicador de apalancamiento de 2,82 veces deuda neta a EBITDA. La vida media de la compañía está en 5,8 años y cerramos el trimestre con una caja consolidada cercana a los 585.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta el efecto de la venta de los activos en Centroamérica, el fenómeno del Niño con sus afectaciones a los activos de generación hidro, nosotros estimamos como organización que el EBITDA consolidado al cierre de 2024 debería tener una reducción del orden del 20% respecto al número que reportamos para 2023. Sin embargo, aquí es muy importante que gracias a las inversiones en Tesorito, en C2 Energía, en Caoba, así como algunos instrumentos financieros que desarrollamos para enfrentar este déficit climático y la reducción en el costo de la deuda que les mencionaba anteriormente, estimamos que la utilidad neta y la utilidad neta controladora deberían registrar valores muy similares a los del año anterior, lo cual muestra la resiliencia del portafolio de activos que hemos, digamos, configurado para poder afrontar un año que, como decía Ricardo, es de los años más difíciles que tenemos que enfrentar por la coyuntura climática. Ricardo, así termino el análisis de las cifras financieras y un poquito de perspectiva de cierre de año. Perfecto, Esteban, maravilloso. Yo creo que ahorita debemos de profundizar un poco sobre las expectativas de cierre que acabaste de dar, que la resumo y son muy interesantes, una caída del 20% del EBITDA, pero al final nuestros datos de utilidad neta deberán ser muy similares a los del año pasado. Eso para nosotros es victoria, pasando un año donde tenemos fenómeno del Niño. Los próximos meses también esperamos que pues ya les contábamos que el tema climático se va a ir normalizando. Los márgenes EBITDA vamos a tenerlos claramente entre lo que siempre hemos venido manejando entre un 32 y 35%. Y lógicamente estamos muy optimistas de que vamos a tener un impacto mucho mayor de lo esperado en la reducción del gasto financiero y el costo financiero de la compañía al final del año. Incluso, Esteban, de pronto nos faltó ahí mencionarlo,
el estimado es que mantengamos nuestro stock de deuda en el mismo nivel de que cerramos el año pasado. Neta. Sí, deuda neta, exactamente. Pasemos ahora a los asuntos ASG, ambientales, sociales y de gobierno. Queremos contarle que estamos cerrando un programa de protección ecológica para el Nevado del Tolima y la cuenca del río Conveima. Mayor importancia ante los efectos que causan pues la variabilidad climática. Este trabajo busca cuidar y mantener los niveles de agua, proteger los bosques y sembrar especies nativas en zonas degradadas. Bajo nuestros programas estamos estimando sumar 2.4 millones de árboles en el Tolima. En total en el país hemos sembrado ya más de 16 millones de árboles, 15.8, pero estamos sembrando en este momento. Desde otra región de Colombia, nosotros tenemos cerca de 1.000 habitantes en la zona rural de Sahagún, en los corregimientos de San Antonio y Laureles, donde tenemos la operación de la termoeléctrica Tesorito. Son dos corregimientos a los que la llegada de nuestra operación productiva ya pues ha cambiado las condiciones sociales y de infraestructura con la que ellos típicamente tenían que enfrentarse. Y hemos podido lograr un hito muy relevante, y era poder entregarles un servicio de acueducto 24 horas, 7 días. Ellos antes tenían que sufrir por unas cuantas horas en un servicio intermitente, sin mucha revisión de la calidad del agua. Esto combinado con los filtros de agua que les entregamos a todos los hogares, permite que ya un elemento tan básico y tan importante puedan disfrutarlo con mucha calidad y en forma oportuna. Tenemos múltiples proyectos de inversión social y ambiental que hemos venido desarrollando en esa zona de influencia, entre los que encontramos el tema de internet comunitario gratis para esos dos corregimientos, mejoramiento de vías, alcantarillado, estamos trabajando en un tema de alcantarillado muy bueno también, mejoramiento pues de canchas deportivas, de parques, entregas de filtros de agua, como lo mencioné, kits escolares, y entre muchas otras iniciativas de desarrollo de negocios productivos, de capacitación, y lo más importante, la generación de empleo de calidad que generamos en esa zona. Viene ahorita una etapa nueva y es el mejoramiento, mejor dicho, casi que la construcción de una escuela que permita a esos muchachos dar el siguiente paso en su vida. Entonces, terminamos aquí, Gonza, el tema del reporte, lo que queríamos contarles. Estamos listos para sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias, Ricardo, Esteban, Carlos. En este momento nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes. Para hacer una pregunta es muy fácil, pueden levantar la mano en el aplicativo de Zoom, a través de la sección de preguntas y respuestas también pueden hacerlo, y en el space de X también hay un mecanismo para poder hacer sus preguntas, una manera de levantar la mano. Entonces les cuento que ya hay una primera pregunta aquí en el aplicativo de Zoom, es de José Hurtado Gómez. Él está preguntando sobre el estatus actual del programa de la recompra de acciones. ¿Qué porcentaje se tiene de avance y expectativas de precio para el primer semestre? Muchas gracias, José, por su pregunta. Bueno, José, gracias por tu pregunta. Te contamos el programa, como decía Ricardo, y pues aquí ya la voz está en el proceso y creo que ya publicó el boletín de adjudicación. Se adjudicó el 100% de los 20.000 millones de pesos con 4.600.000 acciones largas. Eso nos lleva a que hemos readquirido con ese número 37.000 millones de pesos de los 300.000 millones de pesos que autorizó la Asamblea. Eso significa que vamos en el 12.47% de la ejecución del programa. Lo importante, como decía Ricardo, en el proceso es casi 4 veces hemos multiplicado el volumen diario de transacción. Como sabemos, en un mercado la liquidez hace una parte importante de esa formación de precio. Entonces, continuaremos expectantes, y ahora en el jueves retomaremos nuevamente nuestra participación en las ruedas con el mecanismo transaccional. Muy bien, muchas gracias, Esteban, y a continuación le damos la palabra a Ricardo Sandoval, quien está en Zoom.
Ricardo, por favor, disponga su micrófono y puede hacer la pregunta. Buenos días para todos, ¿ahí me escuchan? Sí, Ricardo. Perfecto, Ricardo. Vale, muchísimas gracias Ricardo, Esteban y Carlos por la conferencia. Yo tengo varias dudas. La primera, digamos, las varias dudas respecto a Tesorito. Yo quisiera saber si la disminución de la generación térmica de Tesorito en el primer trimestre del 24 tuvo algo que ver con la con la disminución de gas en los campos de producción de Canacol. Quisiera también saber si ustedes tienen garantizado el suministro de gas de Tesorito con Canacol a pesar de las disminuciones en producción de la compañía. Eh, y la última respecto a Tesorito es, en dado caso de que Canacol quisiera vender su participación en Tesorito, ¿ustedes estarían interesados en adquirirla? Y si es así, pues a qué EV/EBITDA les puede sonar razonable. Esas es como las primeras preguntas sobre Tesorito. La segunda pregunta es como para Carlos. Yo quisiera saber si la resolución de la CREC que obliga a una generación pues diaria a las plantas térmicas genera algún tipo de efecto negativo para ustedes en términos de remuneración real o así sea contable. Eh, y la última es si es posible que si nos pueden dar de pronto una actualización del plan de ejecución de C2 Energía, que hasta donde tenía entendido tenía como máximo una meta de 600 megas instaladas de capacidad solar, pero ahora estoy viendo que están apuntando hacia las 1130. Quisiera saber, ¿cierto? Pues esa diferencia de 430, cuál es ese plan de ejecución, cuál es el CAPEX de pronto que uno puede estar pensando de esa capacidad adicional, cuáles son los años. Y bueno, eso serían las preguntas. Gracias. Maravilloso, Ricardo, y un gusto saludarte. Voy a parafrasear un poquitico tus preguntas porque me reportan que de pronto en X no se está escuchando bien, pero son las tres muy relevantes. La primera es un poco la situación de generación en Tesorito, sobre la disminución de esa generación en el primer trimestre, si eso se debió a problemas de suministro de gas de Canacol. Una pregunta si el suministro de gas de Canacol está garantizado para la planta, la pregunta ultra relevante. Y lo otro es, si Canacol decidiese vender el 10% que tiene de participación en Tesorito, si estuviésemos interesados y a qué múltiplos. Entonces, voy a empezar a responder esa pregunta y ahorita le pasamos a Carlos Solano una de las otras y a Esteban el tema de desarrollo de la plataforma solar. De la primera es, mira, nosotros tenemos un contrato de gas con Canacol que se activa cuando estamos al 95% de tocar el techo del precio de escasez. Ese gas, siempre que tocamos el precio de escasez, siempre lo tuvimos disponible. Y adicionalmente, cuando tuvimos que generar por seguridad, también tuvimos el gas disponible. O sea, no tuvimos en ningún momento a Tesorito incumpliendo obligaciones de energía en firme por los problemas, digamos, de la disminución de producción actual que tienen los campos de Canacol. Entonces, eso es muy relevante. Es decir, nosotros construimos a Tesorito para que pudiese entrar en los momentos en que el sistema lo requiriera. Entonces, para eso está diseñado. Ahí tenemos una TIR que se ha venido generando perfectamente en la planta. Lo que sí no tuvimos para terminar de redondear la respuesta es no tuvimos mucho gas disponible para ponerlo en mérito, es decir, para competir entregando energía en momentos en donde los precios de bolsa no tocaran el precio de escasez, pero que estuvieran en precios relativamente altos que pudieran servir y que le pudieran servir a Tesoritos. Ahí sí claramente teníamos problemas. Para solucionar, digamos, los problemas de tener disponibilidad para el mérito, no para el cargo, que es nuestra obligación principal,
estamos conversando con diferentes productores que están en la zona e incluso viendo posibilidades de asegurar parte de una potencial expansión que vendría en la planta de regasificación de la costa. Ahí venimos trabajando intensamente con el equipo de generación, con el equipo térmico, a ver cómo aseguramos algunas moléculas que nos permitan tener una posición competitiva en momentos en el día a día del mercado de la bolsa. Entonces eso te responde como el tema de suministro, estamos tranquilos, en el momento de mayor estrés que es el niño pasamos la prueba y quiero hacer esa publicidad. Yo creo que el sistema colombiano definitivamente mostró su resiliencia, que la matriz en donde hay diversas tecnologías jugando es una matriz ideal, son las matrices que hay que tratar de generar en los países para pasar estos momentos de variabilidad climática que se van a presentar seguramente con mucha más con mucha más oportunidad en los próximos años. Entonces, eso es importante. Y yo creo que se necesitan más plantas térmicas para el periodo de 2027-2028 en el país, que tenemos ahí un faltante de energía. Adicionalmente, la pregunta si Canacol vendería, sí, claramente, si Canacol decidiese vender su participación, pues yo creo que los socios que estamos en Tesorito estaríamos dispuestos a adquirir esa participación, pero lógicamente no te sabría decir a qué múltiplo estaríamos considerando hacer la misma. Entonces, esa primera pregunta, Ricardo. La segunda pregunta es para Carlos sobre el tema de la resolución CREC, sobre la generación de plantas térmicas. Entonces, Ricardo, miren, para hablar del efecto de esa resolución, debemos como dividir el periodo donde estuvo vigente en dos. Hubo un primer periodo donde coincidió con una hidrología muy baja y el mercado de manera natural estaba llegando a una hidrología muy alta, a una generación térmica muy alta. Entonces, en ese momento, el efecto de esa resolución en el mercado, incluido para Celsia, era prácticamente inocuo. Luego, en la medida que la hidrología fue generando, se generó una distorsión porque había un menor espacio para la generación hidro y esa competencia de los agentes hidro por entrar en ese espacio que les dejaba distorsionó el precio de bolsa y artificialmente lo hizo bajar. Y eso hizo que toda la generación térmica despachada saliera fuera por seguridad, en cuyo caso se le remunera exclusivamente sus costos variables. Entonces, para nosotros en Tesorito, en ese momento, esa planta que normalmente gracias a su eficiencia logra obtener unos márgenes importantes, pues los márgenes se redujeron prácticamente cero y ahí sí tuvimos algún impacto negativo por ese efecto. Valga la pena decir que esto duró un periodo relativamente corto, porque luego, al cabo de unos días, pues el gobierno se dio cuenta de esa situación y revisó la meta térmica de generación a cero, que es como estamos en este momento, y por lo tanto, en este momento no tenemos ningún impacto de esa medida que sigue vigente hasta el finales de este mes. Esa medida también, Carlos, para recordar, es una medida, la verdad, muy compleja, porque al pasar la generación térmica a un tema de seguridad, todos los colombianos terminamos pagando ese costo por restricciones. Así es, Ricardo, lo mencionaba cuando hice el reporte de los temas regulatorios. Es una intervención, digamos, hecha de la manera quizás no más adecuada, porque la generación térmica que se quiere forzar para garantizar la confiabilidad del país no está entrando a formar precio para ser remunerada normalmente dentro del mercado, sino que se tiene que pagar a través de restricciones y esto lo deben hacer todos los colombianos y seguramente vamos a ver algún efecto de ellos en las tarifas del próximo mes. Así es. Ricardo, no sé si quieres ahí darnos un feedback de si necesita mayor claridad o pasamos a la pregunta ya de C2 Energía un poco sobre el plan de desarrollo. Podemos avanzar, todo muy claro hasta ahora, muchas gracias. Gracias. Esteban, entonces expliquémosle ahí a los oyentes un poco la pregunta es sobre el plan de desarrollo de nuestra plataforma C2 Energía que viene viento en popa, ¿no? Viento en popa, solar en popa. Solar en popa más bien. Ricardo, claro, mira, hoy, ¿cómo está C2? Hoy está 300 megavatios en operación. Estamos en el proceso de construcción de 300 megavatios más, que son todos los que teníamos listos. Eso incluye varias granjas solares, dentro de las cuales se cuentan los complejos más grandes que vamos a tener, como un complejo de 6 granjas en Tolima,
hacer un complejo de 120 megavatios ese sol. Entonces, eso son las granjas que están en construcción, que se suman a las granjas en operación, y eso es lo que hemos dicho, que son los 600 megavatios picos que al finalizar este año vamos a tener o en operación o muy cerca de entrada en construcción. Ahora, de ahí a los 1130 megavatios, lo que tenemos es todo el plan de desarrollo que la compañía ha venido desarrollando y dentro de la cual pues tenemos diferentes estados en ese desarrollo y dentro de los cuales se cuentan obviamente solicitudes de conexión que esperamos que nos sean respondidas favorablemente ahora en el mes de julio por parte de la U. En términos del costo de desarrollo, hoy con las realidades de hoy, las condiciones de mercado de hoy, el dólar de hoy, eso todo hay que decirlo porque el precio del panel es variable y obviamente la TRM es variable, podemos estar en el orden de unos $750 kilovatio pico, obviamente también siempre dependerá de la complejidad de la granja, que podamos estar más abajo o más arriba. Pero en órdenes de magnitud es eso. Esos siguientes 600 megas, como para orden de magnitud, son 600 megas que con las fechas de puesta en servicio que hemos solicitado, son el esfuerzo de construcción y de desarrollo que C2 tendría entre el año 2025 y probablemente el año 2027. Entonces eso es como la siguiente ola de construcciones que vendría después de la puesta en servicio de los 300 megas que estamos construyendo este año. Esteban, para rectificar, discúlpeme un segundo. Entonces, para finales de este año o inicios del 2025 están los 600 megavatios de energía solar construidos y entre el 25 y el 27 viene la segunda ola que son los 430 adicionales, ¿correcto? Los casi 530 en este caso para llegar a los 1130, Ricardo, correcto. Listo, gracias. Una cosa, Ricardo, y todos, es que la estrategia de nosotros ha sido una estrategia muy de B2B. Una gran parte de las granjas solares que hemos venido construyendo están directamente conectadas a clientes industriales o comerciales. Eso nos permite generar una gran competitividad a esos clientes. Así que hay que invitar a todos los clientes a que se unan a esta revolución, a esta explosión solar. No hay una tecnología que sea más eficiente hoy y eso nos da pues como una posición también de que no dependemos de que esa energía vaya a a bolsa, casi toda la tenemos contratada, incluso cuando uno mira nuestros niveles de contratación están un poco por debajo del 90% de la generación de energía media que tenemos, es decir, estamos muy contratados. Cuando ustedes miren los balances de Celsia y lo que llega a las noticias típicamente son los precios de bolsa, Celsia está contratada en un 90, o sea, lo que a nosotros nos pega, variabilidades en bolsa, es muy bajito, incluso para nuestros clientes de retail, es decir, ese 1.300.000 hogares que nosotros atendemos con mucho gusto en Valle y en Tolima, en todo este periodo de fenómeno del Niño, no tuvieron prácticamente variaciones en su costo de energía de generación por estar altamente contratados. Simplemente como para hacer esa publicidad sobre el tema de la estrategia de nosotros, que es una estrategia que no depende del mercado de spot. Gracias, Ricardo, un gusto saludarte. Bueno, muy Muchísimas bien. gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a X, donde hay una pregunta de Edgar Ignacio Hernández. Buenos días. Tomando en cuenta la, entre comillas, reforma pensional, ¿de qué forma nos podría afectar tomando en cuenta que los fondos tienen un número importante de acciones? Perfecto, Edgar. Te quiero contar que hemos estado muy atentos a la revisión de los impactos que podría tener el mercado de capitales esta reforma. Para nosotros, el mercado de capitales es una fuente de fondeo muy interesante, no solamente pues porque ahí está, como tú lo mencionaste, la posición de los fondos de pensiones que tiene la compañía, y también tenemos las posiciones que tenemos nosotros a través de nuestras emisiones de bono, que no son menores. Nosotros hemos estado revisando lo que diversos analistas han venido produciendo sobre el tema de inversiones, y la verdad, lo que se prevé es un efecto relativamente menor.
relativamente menor. Hemos estado tratando de recopilar algunas de las opiniones de manejadores de fondos de inversión, de inversionistas sobre el tema, y pareciera que si el stock actual del ahorro pensional permaneciera bajo la administración de las AFP, por ahí no debería haber impacto, pero si se migrara al tema del Banco de la República, pues esperamos que ellos desarrollen un nuevo régimen de inversión donde esperamos claramente que haya una posición más alta seguramente de TES y de otras, y una disposición, digamos, más baja para activos extranjeros. Algunos comentarios que han salido por ahí, pero esperaríamos finalmente que no haya mucho impacto en el stock de acciones. Acordemos que también la posición de los fondos de pensiones en la acción de nosotros, estamos cerquita al 23-25%, y ya están muy topeados en lo que pueden llegar a ser. No sé, Esteban, si quieras profundizar. No, yo creo que tocaste el tema más importante, Ricardo, al menos desde el texto de la reforma que salió aprobado en Senado. Lo que vemos es que lo que hoy acumulan los fondos de pensiones colombianos, que si mi memoria no falla, pues el dato sí lo tendría que volver a mirar, se acerca a los 70 billones de pesos. Ese recurso seguirá siendo administrado por los fondos de pensiones colombianos con algunas, digamos que ajustes y demás. Y en la medida en que eso se mantenga, pues son portafolios de una duración muy alta, donde no esperamos grandes movimientos. Que ha sido parte de la adicional y el gobierno ha sido muy vocal, que quiere que es que el recurso llegue a ser parte del mercado. Como lo decía Ricardo, la mayor participación en TSI, y nosotros creemos que uno de los activos que podrían sufrir de una manera más importante son los activos de inversión por fuera de Colombia, o sea, todo lo que tiene que ver con acciones en otros mercados y ese tipo de componentes podrían ser los que más sufrieran en el contexto. Pues por ahora, lo que estamos viendo pues es un tema de cierta neutralidad. Habrá que estar muy pendientes del desarrollo de la discusión de la reforma en Cámara para ver si todo esto que estamos viendo del texto del Senado se mantiene o es modificado de alguna forma. Gracias, Edgar. Bueno, vamos ahora a la transmisión en Zoom. Recuerden, estoy viendo que ha entrado mucha gente en este momento en X. Les quiero contar a todos ellos que este es el informe del primer trimestre de resultados de Celsius. Estamos en este momento en la parte de las preguntas y precisamente formula una Ana Huasca. Ella dice, buen día. Quería saber si nos pueden dar un poco más de detalles sobre los costos ambientales en las plantas de Albán y Prado. Son temas de licencias. Hola, voy a invitar aquí a Santiago Arago, nuestro líder de temas de asuntos corporativos y los temas de sostenibilidad, para que nos dé detalle sobre este costo. Y yo quiero hacer una reflexión de país ahí antes, Santi, si me permite. Si es que la gente, digamos, se imaginan que operar una central hidroeléctrica no tiene mucho costo, y no se imaginan lo que se han incrementado los temas de costos socioambientales en los últimos 15 años en Colombia, en estas plantas. Entonces, un poco lo que estamos viendo es el reflejo de una nueva decisión de país de darle pues, más peso a esos temas. Dale, Santi. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ana. No, efectivamente es un tema de cumplimiento del plan de manejo ambiental de ambas centrales. Te recuerdo que estas son centrales construidas antes del 99, por ende tienen plan de manejo ambiental y no tienen licencia como tal. El caso de Albán es el último colita, por denominarlo de alguna manera, el cumplimiento de la sentencia del Bajo en Chicayá, donde estamos obligados a hacer unos estudios de calidad de agua y de repoblamiento piscícola para un posterior repoblamiento piscícola. Como lo decía Ricardo, esas medidas estamos en transcurso, en orden de cumplirlas, pero por temas de seguridad y por temas de comunidades se encuentra por ahora suspendido, pero eso es gran parte o la mayoría de esos costos. Y frente a Prado, también es un tema del desarrollo del plan de manejo ambiental de Prado para construir unas vías o un arreglo, unas vías en la cola del embalse. Entonces, básicamente esos son los dos temas que puedes ver reflejados en los costos. Ahora, frente al tema que decía Ricardo, efectivamente, entre inversión obligatoria y voluntaria, hemos incrementado pues realmente los valores. Solo para decirte, en orden de magnitud, el año pasado, en 2013, cerramos con una inversión de más de 104.000 millones de pesos entre obligatoria y voluntaria. Entonces, donde usualmente vendíamos haciéndolo entre 30 y 40.000. Entonces,
se ha incrementado y esto sin contar pues todo el tema de los desarrollos de los nuevos proyectos. Gracias, Santi. Sí, yo creo que es interesante y yo creo que a nosotros no nos toca porque tenemos un ADN socioambiental bien desarrollado en esta compañía, pero de todas maneras hay que mirarlo con ciertos límites porque eventualmente algunos proyectos ya pues, puede que salgan del rango de potencial ejecución. Gracias, Santi. Bueno, Y muy bien. gracias, Ana, por la pregunta. A continuación, Carlos Quintero nos pregunta, buenos días, ¿existe alguna proyección acerca del impacto que tenga el fenómeno de la niña venidero sobre los resultados de la compañía? Carlos, yo creo que este fenómeno va a ser un fenómeno muy distinto en la medida en que, como lo hemos mencionado en la conferencia, el nivel de contratación de la compañía está alto. Hoy digamos que frente a lo que ha sido nuestra media histórica de estar cerca de un 70% de nuestra energía contratada, hoy realmente estamos más cercanos al 90% de la energía. Y en ese sentido, realmente el grueso de nuestra energía se entrega en contratos de largo plazo. Habrá que ver una particularidad de este fenómeno de la niña, es que va a llegar después del fenómeno del niño, entonces pues también va a ayudar a la recuperación del nivel de los embalses y ahí tendremos que ver cómo es la dinámica realmente de la intensidad. Recuerden que cada vez que hablamos del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, una de las variables que no conocemos, a pesar de que el fenómeno se esté desarrollando, es ni la intensidad ni la duración. Entonces, digamos que tendremos que ver de todas maneras cómo se comporta la niña finalmente digamos que en ese tema para terminar de verlo, pero anticipándome, pues, o el tema que sí podemos ver es que estamos muy contratados y eso lo que va a permitir es mucha estabilidad porque el grueso de la energía se va a ir a servir los contratos. Muy bien, vamos a continuación con otra pregunta. Esta vez Sebastián Gallego agradece por la presentación y tiene varias preguntas. ¿Nos podrían dar, por favor, su opinión frente a los eventuales procesos de venta de los proyectos eólicos de La Guajira, Acacias y Camelia? ¿Cuándo esperarían completar esos procesos? Y la segunda, ¿nos pueden compartir la estrategia de mediano plazo de las plataformas? Adicionalmente, ¿podríamos esperar desinversiones eventuales de estos vehículos o cómo lograr que el mercado reconozca estos activos en la valoración de Celsi? Muchas gracias, Sebastián. Y creo que le diste el punto de nos faltó en la información contarles un poco qué vamos con el tema eólico y con el tema de Perú. Creo que nos faltó hacer ese énfasis. Lo primero es, en los proyectos de Guajira, seguimos avanzando en los temas de licenciamiento. Después de que se armó un poquito esa polémica mediática sobre el tema, logramos que nos lograran entregar algunos permisos que estábamos necesitando y estamos aún en el proceso y en los términos de tiempos en donde las autoridades están revisando la información para terminar el proceso de licenciamiento, que, Santi, estamos en un escenario optimista a finales del año y un escenario, digamos, un poco más conservador, finales del primer trimestre del año entrante, para tener ya todos los licencias. Perfecto, sí, Richard. Tenemos, a ver, dos licencias pendientes por ahora. Tenemos una que está en Corpo Guajira para el proyecto Casias. Este fue la licencia que estaba mencionando Ricardo que nos había salido y esta esperamos tenerla antes que finalice el año. El otro proceso de licenciamiento en que estamos desarrollando es el de la línea de transmisión de Camelia, el cual es el que esperamos, en el peor de los escenarios, terminarlo a final de año o si no, entre el primer máximo segundo trimestre del próximo año. Una vez tengamos ya esos dos permisos ambientales en desarrollo, ya podríamos estar iniciando la construcción del proyecto, si así se decide. Sí, yo quiero hacer un énfasis sobre el tema de si vamos a construir o no. Queremos tener todas las opciones abiertas como compañía para ver si llegamos a eso. También opciones abiertas existen, pues la de construirlo, asociarnos o venderlo. Eso son opciones que tenemos como compañía. Y que me da paso para tu siguiente pregunta, Sebastián, y es un poco sobre qué debemos esperar en el mediano plazo en el mundo de las plataformas. Es un mundo de gestión de activos, es decir, nosotros, esas plataformas, si tenemos oportunidades de venta interesantes que le agreguen buen valor a la compañía y a ustedes como accionistas,
pues lógicamente los desarrollaríamos. Es decir, esta es una mirada ya un poco más desapegada del desarrollo de los activos y eso es importante porque yo creo que tú le das a eso, Sebastián, el sentido de si la acción refleja o no el valor de intrínseco fundamental que tienen esas plataformas, que claramente no es así. Hicimos un ejercicio con el equipo, con Isa y con Chucho, nuestros líderes aquí de relación con inversionistas, de transmitirles a ustedes qué significan esas plataformas, cuántos activos hay ahí, cuál es el futuro de ellos, porque ahí hay un valor que es interesante que ustedes conozcan y sean pues muy conscientes de lo que puede existir ahí a mediano plazo. Entonces, eso te lo diría. Y cereza en el pastel, dos temas. Empezamos la construcción de un pequeño parque eólico entre Atlántico y Bolívar de 10 megavatios. Son 2 aerogeneradores. Esperamos tenerlos en producción a finales del año. Esto es un tema muy interesante porque es un experimento que queremos hacer en esa zona, a ver cómo nos va en la construcción, cómo nos va en la operación de una zona, de un recurso eólico menos fuerte, pero que tiene una certeza de construcción y de poder poner en marcha pues mucho más alta que lo que tenemos hoy en Guajira. Y Esteban nos va a hacer un comentario de cómo vamos avanzando en Perú frente a la inversión allá. Bueno, yo iba a hacer, antes de hablar de Perú, un tema relacionado con este tema de las plataformas y el valor, y es, realmente los queremos invitar a que así como han sido diligentes en preguntarnos siempre a lo largo de la historia de esta organización por todos y cada uno de los desempeños operacionales de la compañía y demás, y de lo que llamamos toda nuestra línea de vida para arriba y entender nuestro negocio, hay un valor muy grande. Acabamos de decir en la teleconferencia que el 26% hoy del EBITDA que se administra está a través de las plataformas y que eso no hace parte de nuestro número de EBITDA consolidado que se revela. Entonces, hacer hasta la oportunidad y tu pregunta para invitarlos a que nos llenen de preguntas. Queremos conversar de las plataformas, queremos ayudarles a entenderlos porque hay un valor muy importante que yo le dejo a cada quien su ejercicio de múltiplos, pero que ya saben ya le han aplicado múltiplos a la organización muchas veces, han multiplicado el EBITDA nuestro, pues ahí tienen un EBITDA que estamos reportando. Entonces, otra vez los invito. Yo sé que es un poquito más de trabajo para el equipo de relaciones con inversionistas, pero pues estamos más que prestos porque sabemos que hoy una parte muy importante del valor de la organización reposa en esos vehículos de inversión. Y frente al tema de Perú, pues seguimos avanzando en la estrategia de Perú. Cada vez estamos más cerca de Perú, más cerca de los proyectos eólicos. Con todo el tema, ya superamos una parte muy importante que teníamos en la compra del proyecto Caravelí, y logramos presentar en conjunto con el vendedor y el conjunto con una compañía que tenía un derecho de tierras, un lugar que necesitábamos, presentar al gobierno peruano para que se nos pueda adjudicar finalmente la concesión de tierras, el uso de tierras, y con eso sí finalmente cerrar la compra del proyecto, que como ha dicho Ricardo desde que les anunciamos, estamos que nos construimos las eólicas en Perú para usar esos aeros que ya están manufacturados. Sí, complementaría que la estrategia de Perú se va ampliando, es decir, ahí estamos identificando diferentes posibilidades de desarrollo, de crecimiento en el mundo de generación renovable, en los 3 frentes, en el eólico, solar y pequeñas centrales hidroeléctricas. Y estamos ahí en un proceso muy interesante que esperamos estar culminando hacia finales del año para tener de pronto una plataforma más allá de un solo proyecto en lo que es Perú. Bueno, muy bien. De una vez con estas respuestas, yo creo que pudimos darle también trámite a la pregunta de Saúl de Grado en X, que preguntaba por otros proyectos de inversión y si esperábamos invertir en otros departamentos del país, Saúl. Respondí entonces su pregunta. Hay un asistente en Zoom que pregunta lo siguiente. Buenos días a todo el equipo de Celsia. Tengo 3 preguntas. En este momento se tiene un apalancamiento de 2.82 veces deuda neta a EBITDA. ¿Se tiene alguna meta a futuro para tener un indicador más bajo? La segunda, en estados financieros del primer trimestre se observa un aumento de las presiones de la deuda de corto plazo. ¿Está Celsia planteando el pago de esta o hacer algún rollover de la misma? Y la tercera, con respecto a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
¿Podrían, por favor, darnos su perspectiva? Esas son las preguntas de este asistente. No tenemos su nombre, pero con mucho gusto le responderé. Muy bien, las tomo yo. Efectivamente, el apalancamiento de 2,82 veces, pues una de las discusiones que siempre tenemos alrededor de la compañía es cuál debería ser el nivel. Les recuerdo que según lo que siempre ha publicado Fitch y S&P que nos lleva la calificación, es que nuestra calificación AAA seguirá siendo como tal en la medida en que no excedamos 3,5 veces. En la medida en que no tengamos opciones de reinversión interesantes, pues seguiremos desapalancándonos. Ahora con la reducción del costo del endeudamiento, como lo mencionábamos, vamos a ver que pues esa componente del gasto financiero y por ende su efecto en la utilidad neta va a ir reduciendo. Por ahora y para este año, como lo decíamos como en los lineamientos del cierre, estamos esperando que la deuda neta continúe en 4,1. Eso implica seguramente algo de repago de endeudamiento, que me llega a tu segunda pregunta, la presión de corto plazo. Sí, tenemos deudas de capital de trabajo, que básicamente lo que estamos viendo son dos frentes. Uno es algunas de esas deudas a lo largo de lo que falta del año se van a repagar como parte del uso de la caja de la organización que mencionábamos ahora. Y otras, pues habrá que ver en términos del mejor uso de los recursos, si se les hace un proceso de extensión o si finalmente también las terminamos pagando. Fundamentalmente nuestra deuda estructural es la deuda que representa esa duración de 5,8 años y que corresponde a deudas que normalmente no se pueden repagar, como es el programa de bonos corporativos, que ahí alcanzamos a tener más de 2 billones de pesos en bonos emitidos, que como es la costumbre en este mercado, pues no son prepagados. Y frente a la pregunta de deudores y de acreedores comerciales, la verdad, el Niño, uno de los efectos que no lo mencionamos digamos que en la presentación de resultados, pero uno de los efectos grandes que tiene el fenómeno del Niño es ese efecto en el capital de trabajo. O sea, estamos comprando mucha energía para cubrir los faltantes de la hidro, servir los contratos. Entonces se transforma de una manera muy importante el capital de trabajo durante ese periodo. Estamos viendo la foto fundamentalmente de ese periodo, pero lo que como organización estimamos es que, digamos que eso simplemente fue un efecto de corto plazo y a medida en que regresemos a temas más normales o incluso que regresemos a la niña, con los efectos que ahora mencionábamos, el capital de trabajo regresará paulatinamente pues a la normalidad propia de lo que mantenemos como negocio, con los ciclos normales del negocio. Bueno, muy bien, muchas gracias, Esteban. Pablo Castro pregunta sobre la recompra. Buenos días, muchas gracias por la presentación, todo muy claro. Me gustaría saber hasta qué precio ustedes ven interesante realizar recompra de acciones. ¿Cuál sería ese threshold o ese umbral? Pablo, un poco la estrategia y el mandato que tenemos de la Asamblea de Accionistas es poder proveer la liquidez que le está haciendo falta al mercado para que haya una correcta formación de precios. Ese objetivo creemos que vamos en un proceso bastante bien desarrollado. Es decir, pasamos de una liquidez pues por debajo de los 300, 400 millones de pesos diaria hasta ya cerquita los casi 2.000 millones de pesos diarios, multiplicado casi por 4 veces la liquidez. Eso es muy importante para que no volvamos a tener esas presiones que tuvimos en el pasado, en donde transacciones inferiores a los 50 millones de pesos te podían hacer o mostrar unas caídas de precio de la acción que eran completamente relacionadas por la falta de liquidez. Entonces, ese es el objetivo primordial. La comisión viene revisando claramente todos los ejercicios de valor de la compañía versus el precio de la acción en el mercado, y por ahora seguiremos actuando para ir solidificando ese punto de liquidez. Todavía tenemos 260.000 millones de pesos como mandato por invertir, y seguiremos usándolos como una fuente de liquidez, pero no estamos correlacionando en este momento todavía límites o frente a los precios de bolsa. Creemos que el valor de la compañía todavía tiene un espacio muy, muy grande por recorrer, es decir, el valor fundamental
y por eso queremos hacer el énfasis en que nos miren el negocio de servicios de energía tradicional con el negocio de gestión de activos, que puedan valorarlo muy bien y poder tener señales de valor fundamental de la compañía que ustedes se puedan hacer, que ustedes puedan desarrollar para que puedan ver hasta dónde podría llegar un esquema de recompra de acciones sin que destruya valor para los que se están quedando en la compañía, ni que tampoco pequemos por prudentes tratando de, digamos, forzar compras con precios a la baja. No, queremos es estar actuando para brindarle liquidez al mercado, que es nuestro mandato principal. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias Ricardo Esteban. Hay una pregunta de Juan Francisco Jaramillo. Él dice, buenos días, ¿a qué se debe el deterioro en el recaudo de las carteras y qué se ha hecho al respecto? Yo creo que la cartera principal de nosotros es la cartera de nuestro negocio de distribución de 1.300.000 hogares. Esa cartera no tiene ningún problema. Es una cartera que recauda entre el 98 y el 99% sin ningún problema y es de lo mejor que hay en el sistema. Nuestros clientes de Valle y Tolima son de verdad pues, clientes ejemplares para el país. Y en esto quiero también hacer una reflexión de lo que pasó en el trimestre, que prácticamente creo que lo tocó Esteban ahorita en la pregunta anterior, y es, tuvimos la Semana Santa al final del marzo, y eso generó que nuestro recaudo en el mes puntual de marzo se cayera y estuviéramos por los lados del 94%, 95%, y hoy estamos llegando a niveles del 97% si no estoy mal con el cierre de abril. Es decir, esto se está recuperando ya sin ningún problema. Lógicamente hay algunas zonas, de algunos municipios que estamos teniendo algunos problemas de pérdidas, pero que yo creo que son entendibles por el tema de situación económica de algunos grupos vulnerables. Pero en general no tenemos. Y lo otro es un tema de una cartera comercial que teníamos con CNC, que ya fue resuelto en su totalidad. Y ya desde el punto de vista técnico, Juan Francisco, es la compañía cuando hizo las adopciones de todo el programa NIF y una de las últimas adopciones que fue la NIF 9, realmente nosotros no hacemos provisión de cartera por cartera que se pierda, sino que realmente nosotros hacemos una estimación de recuperabilidad de la cartera, donde haciendo uso de los indicadores de recarga que acaba de mencionar Ricardo sobre la base histórica, es que proyectamos un tema de efecto de cartera. Entonces esto es un ejercicio que hacemos de manera recurrente, siguiendo esta norma técnica que nos aplica, que es la NIF 9, y no es un caso particular, sino que es un conjunto de un cálculo prospectivo de cartera probable no recuperada, pero no es un tema específico, pues. Y digamos que los temas que teníamos de carteras específicas que estaban rotando menos se resolvieron el año final del departamento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a X. Contrarian BBC. Pregunta, los costos financieros fueron de más de 170.000 millones y la utilidad por debajo de los 30.000 millones. ¿Alguna medida para reducir la deuda? Mira, nuestro stock de deuda prácticamente no ha crecido en los últimos 3, 4 años. Y si tú miras el crecimiento de nuestro EBITDA, se ha multiplicado. Nuestros indicadores hoy de calificaciones, estamos siempre en los niveles de AAA. O sea que nuestro nivel hoy es de 2.8 veces sobre deuda neta EBITDA. O sea, son supremamente saludables, una duración de la deuda muy manejable. Cuando tú miras el impacto que tuvimos el año pasado de casi 800.000 millones de pesos en gasto financiero, eso es doloroso, porque eso es más del doble de lo que normalmente deberíamos de tener. Entonces nosotros sí queremos, estamos convencidos de que vamos a llegar a un nivel de gasto financiero sostenible versus el tamaño de compañía que tenemos, que es entre los 350 y los 400.000 millones de pesos muy pronto. Y eso nos debería dar tranquilidad para recuperar en la utilidad neta un bloque sustancialmente cercano a los 300, 400.000 millones de pesos. Entonces, esa es nuestra visión. Si uno mira
de los próximos 2 o 3 años, con el crecimiento que estamos haciendo de las plataformas, y uno mira dónde están los requerimientos de inversión y cómo los estamos fondeando, claramente nuestro flujo de caja libre operativo, que es positivo y es bien interesante, posiblemente podríamos tener recursos para estratégicamente bajar algunas porciones de endeudamiento que hiciera sentido, pero eso es una mirada más hacia unos 2 o 3 años adelante. Bueno, muy bien. A continuación, una pregunta de Ricardo Sandoval. Estrategia de financiamiento indexada. ¿Les gustaría cambiarla después de normalización de las condiciones del mercado? Las acciones que se han readquirido, ¿qué tratamiento tienen? ¿Se quedan guardadas? ¿Les gustaría eliminarlas? En la medida de que el mercado las devolverían a circulación. Frente a la estrategia de financiamiento indexado, realmente la estrategia indexada responde al tipo de los ingresos que tenemos que son indexados. Digamos que tanto los contratos como los ingresos de transmisión y distribución, todos tienen una fórmula de indexación anual. Digamos que nuestra estrategia de indexación en la deuda responde realmente también al comportamiento de los ingresos. Siempre, Ricardo, estamos analizando la oportunidad de hacer coberturas y de fijar algunas tasas pues en el corto plazo, pero otra vez hay que recordar que la deuda estructural es deuda de muy largo plazo, que tenemos bonos de 20 años y demás, y pues esas coberturas pues no son tan fáciles. Caoba, por ejemplo, si es un vehículo que mantiene coberturas dadas y fijas, eso es más tasa fija y demás, y trata de aprovechar esos momentos, pero lo que es la estructura nuestra y demás es una estructura mucho más, digamos que la indexación responde a los ciclos normales del ingreso. Está muy correlacionado. Exacto. Está muy correlacionado el ciclo que va a vivir el ingreso con el ciclo que va a vivir el gasto financiero. Ahora, frente al tema de las acciones, pues aquí le dejo la palabra a Santi para no equivocarme en el tecnicismo. Gracias, Esteban. No, a ver, las acciones hoy están suspendidas o en suspenso, es decir, especialmente sus derechos, es decir, los derechos a la repartición de utilidades y los derechos políticos no hacen parte hoy de la compañía, es decir, la compañía no queda como accionista de la misma compañía. ¿Qué se puede hacer con estas? Se puede volver a enajenarlas, se puede distribuir entre los accionistas en forma de dividendos, se pueden cancelarlas y aumentar proporcionalmente el valor nominal de las mismas y cancelarlas y disminuir el capital social. A hoy ni la dirección ni la asamblea tiene decidido algún mecanismo, utilizar alguno de estos numerales que acabo de indicar para usar las acciones. Entonces, hoy, como decía al principio de la respuesta, están suspendidas y ni tanto no hacen parte de los derechos políticos ni económicos de las mismas. Gracias, Santi. Bueno, y aquí tenemos de Hugo Pacheco una pregunta respecto a la recompra de acciones, 20.000 millones, en la construcción del libro de ofertas, del book building, se aprobó por un valor de 4.300 por acción. ¿Por qué no se ve reflejado este valor en las plataformas? Hugo, con gusto. La explicación es muy sencilla y es el mecanismo de independiente o el de book building se considera una operación fuera de mercado como una OPA y como tal no entra a formar precio ni entra a formar volumen en los días que ves en las plataformas. Es una operación al margen de bolsa y tiene que seguirse por los mecanismos de publicación de operaciones especiales que tiene la BBC dispuesta para ello. Entonces, a pesar de que hoy se adjudicó a 4.300, esos 20.000 millones, ni los 20.000 millones los vas a ver aparecer en el volumen diario de la rueda, ni los 4.300 te van a marcar precio por tratarse, en este caso, de una readquisición a través del mecanismo independiente. Bueno, muchas gracias, Esteban, Ricardo. Unas anotaciones finales, porque en este momento no tenemos más preguntas registradas, ni en Zoom ni en X. Perfecto, no, darle las gracias a todos los que nos acompañaron en la conferencia de resultados. Vienen meses muy interesantes para la compañía seguramente, o sea, tendremos el tema regulatorio que manejarlo, que sortearlo. Hay que solucionar problemas estructurales que hay en el sistema. Seguramente eso va a ser discusión, pero desde el punto de vista de la compañía estamos convencidos de que este país necesita mucha más
disponibilidad de energía. Necesitamos construir más plantas de generación. Si queremos transición energética, necesitamos mucha transmisión. Como se dice, no hay transición sin transmisión. Necesitamos inversiones en redes de transmisión, en las redes de distribución, porque la demanda de energía está disparada en el mundo se está electrificando. Estamos hablando de 2-3x la demanda de energía, es decir, estamos en un negocio en donde el futuro es muy interesante, donde vamos a tener muchas oportunidades de crecimiento y vamos a tener en esta compañía, pues seguramente los primeros pinitos en el eólico en zona no Guajira. Vamos a tener un asset class distinto como es el de almacenamiento que va a empezar a jugar un papel en Colombia muy importante y contarles que nuestros intraemprendimientos que son Enerbit, que es nuestro comercializador digital, y el negocio de internet de fibra óptica al hogar vienen con desempeños muy interesantes, avanzando en sus planes de negocio, logrando sus hitos, logrando sus mejoras operacionales y eso nos tiene muy contentos. La otra frontera, que es la de eficiencia energética, en donde venimos desarrollando casi que ventas anuales entre los 200 y 300 mil millones de pesos, dependiendo si incluimos o no el solar ahí, es otro negocio en donde cuando uno ve los precios de energía, en donde la gente los empieza a sentir, el tema de eficiencia energética se vuelve una necesidad, una obligación para todo el sector comercial, industrial y para los pequeños negocios. Así que estamos con unas estrategias muy interesantes en este segmento que esperamos poderles compartir en el futuro. Esta compañía somos posibilistas, creemos en este país, creemos en lo que viene, así que los dejamos con esa nota. Les agradecemos mucho aquí a todo el equipo y a todos los celsianos que hicieron parte de la llamada y que nos permitieron presentarles estos resultados. Un abrazo para todos. Feliz semana. Así suena la energía renovable de Celsia en acción. Imagina pequeñas centrales hidroeléctricas fluyendo al ritmo de los ríos, generando energía limpia y sí, cuidando el medio ambiente. ¿Te suena? En Celsia lo estamos haciendo. La energía hidroeléctrica es renovable y nos permite cuidar el agua y las cuencas de nuestros ríos. Todo está conectado y todo lo conectamos con la energía que quieres. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Y todo el mundo aquí